Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy tenemos de invitada a la doctora Diana Bello, que es nefróloga pediatra. Doctora Diana, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que es nuevo para nosotros, el raquitismo hereditario. El país no conoce esa enfermedad. Muy pocas personas saben de qué se trata. ¿Qué es esta enfermedad del raquitismo hereditario? Bueno, realmente existen varios tipos de raquitismo que son transmitidos entre los distintos familiares y por eso se llama raquitismo hereditario. Sin embargo, hay uno en específico que se llama raquitismo hipofosfatémico ligado al X o XLH, que es la sigla con la cual más lo conocemos. Consiste en alteraciones a nivel de la osificación, deformidades de los miembros inferiores, los miembros superiores, la reja costal, y esto es secundario a que hay una pérdida de fósforo por la orina que hace que los niveles de fósforo en sangre estén disminuidos. Esto impide pues que los huesos se mineralicen de forma correcta y por eso se producen estas distintas malformaciones. Déjeme la presento porque yo no la presenté bien. Usted es nefróloga pediatra, epidemióloga y magíster en telesalud. Sí, es correcto. ¿Qué horas hizo todo eso? Porque usted es muy joven. Esa pregunta me la han hecho muchísimas veces. La verdad es que sí, tuve la fortuna de pasar a las universidades muy rápido cuando me presenté y pude hacer todos los estudios, pero no soy tan joven como parezco, Claro. pero me rindió. ¿Cuántos colombianos sufren de raquitismo hereditario? Pues yo creo que hay un subregistro. Realmente no sabemos exactamente cuántos, no tengo el dato en Colombia, sé que en Medellín más o menos hay en estos momentos unos 100 pacientes diagnosticados, pero se presume que hay muchísimos más que puede pasarse por otro tipo de enfermedades o confundirse con otros diagnósticos y que en estos momentos no están registrados. ¿Usted dónde está? En Medellín, En Medellín. Pero su acento es sí. como más para tierra caliente. Sí, yo soy costeña, yo soy orgullosamente cincelejana. Ah, qué bien, qué chévere. Oiga, Sí. doctora, ¿quién manifiesta los síntomas? ¿Cómo se empieza a identificar una persona con esta enfermedad? Bueno, realmente todos los pacientes no se manifiestan de la misma manera a pesar de tener la misma mutación. Hay como un espectro clínico muy amplio en esta patología. Usualmente los pacientes tienen durante el embarazo, nacen con peso y talla y con los huesitos normales, más o menos alrededor de los 18 meses a 2 años empiezan a presentar los primeros cambios. Los cambios iniciales son arqueamiento, en las extremidades, en los miembros inferiores o superiores. Pueden tener cierre temprano de la sutura, que es el huequito que está aquí en los recién nacidos, y a medida que va pasando el tiempo, estas deformidades tienden a ser progresivas. Hay otras complicaciones incluso que están por fuera de los huesos, que es pérdida auditiva, pérdida de los dientes o abscesos dentales múltiples, que tienden a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Pero hay algunos que tienen manifestaciones más notorias o que están más enfermos que otros, que pueden simplemente enfocarse en una u otra extremidad y los operan y siguen sin saber cuál fue la causa. Por eso creemos que hay muchos más pacientes diagnosticados en estos momentos. Esa enfermedad, ¿cómo se genera? ¿Cómo se adquiere? Bueno, al ser XLH quiere decir que es raquitismo ligado al X. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce que cuando la mamá es la enferma o la que tiene la enfermedad, el 50% de sus hijas mujeres tienen probabilidad de tener la enfermedad y el 50% de sus hijos varones. Pero cuando es el papá el enfermo, solamente se lo va a transmitir a sus hijas mujeres y a ninguno de sus hijos varones. Esto es muy importante porque como hay diferentes tipos de raquitismo, si tenemos un niño enfermo y un papá enfermo, es muy poco probable, o mejor dicho, imposible, que sea una XLH. Hay personas que se fracturan permanentemente. ¿Eso es un síntoma de raquitismo? Claro que sí. Hay otros síntomas, las fracturas frecuentes o pseudofracturas
o aquellos que una vez los operan no tienen una adecuada consolidación o aparecen deformidades nuevas. Y otra de las manifestaciones muy importantes en la etapa temprana, sobre todo en los niños, es alteración en la velocidad de crecimiento. Empiezan a tener baja estatura. Y usualmente el segmento superior, que es lo que va desde el ombligo hacia arriba, es mucho más largo que el segmento inferior, o sea, tienden a tener piernas más cortas en relación con el resto del cuerpo. Pero de las cosas más tempranas son estos arqueamientos y cuando se empieza a presentar la baja talla, que es la falta de crecimiento adecuado. Déjeme saludar a Comeva y ya regresamos con esta consulta con la doctora Diana Bello. Claro. Hoy podemos decir con orgullo, ya son casi 6 décadas en las que no hemos parado de crecer, de mejorar, de reinventarnos, de preguntarnos qué queremos y de buscar cómo cumplir juntos nuestras metas. Sin duda, estos 59 años de historia nos reiteran lo lejos que hemos llegado. Comeva, 59 años. Doctora Diana, esta es una enfermedad que es como una lotería. Uno se la gana sin saber, sin haber comprado el boleto. Es una cosa hereditaria. Claro, ahí pues obviamente como es una enfermedad genética pues se va a transmitir en las diferentes generaciones. Usualmente cuando hay un paciente afectado siempre debe buscarse antecesores y tenerlo en cuenta sobre todo para la asesoría genética para los hijos posteriores, pero también existen mutaciones de novo. O sea, hay casos que como usted dice se ganaron la lotería, es el único afectado en la familia, pero de ahí en adelante sus hijos o hijas, de acuerdo al sexo afectado, van a adquirir la enfermedad. Claro, cuando una enfermedad de esa se manifiesta, ¿qué es lo mejor para una familia? ¿Buscar un mecanismo, evitar tener hijos o hay algún tratamiento? No hay, o sea, no hay ningún tratamiento ni forma de asegurar que los hijos no vayan a tener la enfermedad. Si la persona es portadora, como les decía, están las probabilidades 50 y 50, si es mujer o si es el papá solo a las hijas mujeres. No hay nada que yo le pueda dar para que sus hijos no lo tengan, siempre existe la posibilidad. Realmente lo que nosotros buscamos es hacer un diagnóstico temprano, porque entre más temprano se haga el diagnóstico y se empiece el tratamiento específico, las probabilidades de los desenlaces finales son mucho mejores. Es decir, se disminuyen el número de deformidades, se optimiza la velocidad de crecimiento, las complicaciones asociadas a la enfermedad también se disminuyen si se empieza el tratamiento específico. Entonces, pues uno no puede hacer nada para adquirir las enfermedades genéticas con las que van a nacer, pero al menos sí, si ya tenemos una mamá enferma que tiene un diagnóstico y quiere tener su familia, porque igual es una decisión personal, conociendo obviamente los riesgos que tiene de transmitírsela a sus hijos, pues una vez tomada la decisión, la idea es que podamos detectarlo a tiempo y empezar el tratamiento oportuno. Digamos que yo soy un papá con un hijo con esa enfermedad que nadie se le desea. Pero yo le puedo preguntar a usted, oiga, doctora, pero si el problema es de fósforo, si el cuerpo de mi hijo está perdiendo el fósforo, si le damos suplemento de fósforo, ¿no se recupera? Claro, esa es una de las opciones de tratamiento. Hay varios medicamentos que utilizamos para eso y básicamente hacemos lo que usted dice, como dice el dicho, el que peca y reza empata, pues si él está perdiendo fósforo por la orina, nosotros aumentamos el aporte de fósforo para tratar de mantener el balance. Pero muchas veces eso es difícil de lograr porque la cantidad de fósforo por la orina es mucho mayor que lo que pudiese ingerir una persona. Además, porque los valores séricos de fósforo van cambiando con el tiempo y dependen de cada persona. Es decir, no todos necesitamos consumir la misma cantidad de fósforo para tener los niveles séricos normales. Pero claro, además de eso, utilizamos otros medicamentos como el calcitriol, que lo que hace es aumentar la absorción de fósforo del alimento para intentar mantener los niveles séricos de fósforo. En algunos casos, en casos muy severos, utilizamos esas sales de fósforo, pero incluso por mucho que le demos, además que es un medicamento que hay que dar varias veces en el día, tiene unos efectos adversos, intolerancia gástrica, da diarrea, entonces a veces no podemos aumentar tanto el fósforo porque existen complicaciones asociadas al aporte de fósforo. Por eso actualmente hay otro tipo de tratamientos que van más dirigidos al control de la pérdida de fósforo por la orina, más que aumentar el aporte, y ha tenido una mejor evidencia clínica hasta los estudios realizados en el momento. Claro. Voy a saludar a Ubuntec, que es una plataforma que ha desarrollado el grupo empresarial Juriscop, que es una cooperativa,
y a partir de la cooperativa nace todo un grupo empresarial. Y ya regresamos a la ciudad de Medellín. Tu empresa necesita diversificar sus ingresos, mejorar su imagen y adaptarse a un entorno cambiante. Si es así, te damos la bienvenida a Ubuntech, tu aliado para la transformación digital. Esto lo logramos a través de 3 productos: tienda digital personalizada, transaccional y enfocada en los sueños de tus asociados, con más de 2 millones de productos y servicios a nivel nacional. Acondicionar y habilitar nuestro módulo de procesamiento de productos financieros y sociales, convirtiéndolo en un potente y seguro canal para atraer nuevos asociados y profundizar en la relación con los actuales. Relacionamiento con las comunidades a través de canales digitales como WhatsApp, correo electrónico, redes sociales y chat virtual. Hemos procesado más de 100.000 millones de pesos en crédito digital, atendido a más de 50.000 personas en canales digitales y vinculado a 2.500 nuevos miembros en nuestras entidades aliadas. Elige transformarte con Ubuntech. Visítanos en www.ubuntech.net. Vamos a ver si a la segunda es la salida, porque yo lo dije la vez pasada muy gago. Diana Bello es nefróloga pediatra, epidemióloga y magíster en telesalud. Está en la ciudad de Medellín. Doctora Bello, ¿cómo saber de una manera temprana si un hijo en gestación o algún hijo ya en crecimiento tiene esta enfermedad? Bueno, lo primero, y está en todos los niveles de atención, que es los controles de crecimiento y desarrollo. Eso es lo primero que uno puede empezar a detectar, ve que el niño empieza a crecer de forma inadecuada, es decir, está más pequeño que los niños de su edad, que la velocidad de crecimiento disminuye, y además de eso, los primeros cambios que empezamos a notar son las deformidades, que es que las piernas se encorvan, que es lo que se llama genuvalgo, genovaro, hacia adentro o hacia afuera. Hay ensanchamiento aquí en las muñecas o en los tobillos. Y cuando uno tiene esa sospecha, uno dice, bueno, el niño está pequeñito, se está deformando, está presentando como los huesitos extraños, pues hacemos 2 cosas. Uno, que son los exámenes de sangre y orina, dentro de eso, pues la determinación del fósforo, y junto con otras pruebas para determinar si el fósforo se está perdiendo por la orina o no, o es otro tipo de raquitismo. Y lo otro segundo es los estudios radiológicos. Entonces hacemos una radiografía de los huesitos largos, donde podemos empezar a ver los cambios de raquitismo como tal, que son reabsorciones en los huesos. Entonces ya con eso, pues la idea es pasar al estudio genético, que es lo que nos va a confirmar el tipo de raquitismo que tiene nuestro paciente. Porque además existen otros raquitismos genéticos, porque bioquímicamente son muy similares entre los otros tipos de raquitismo, pero el tratamiento cambia de forma sustancial. Entonces es sumamente importante poder tener el diagnóstico preciso. Mi última pregunta, ¿la expectativa de vida de un niño con estas características, cuál es? Pues mira, no hay como tal un tiempo límite de vida para estos pacientes. Yo diría más que la calidad de vida va a depender del momento en el que se haya hecho el diagnóstico, del abordaje temprano y de las complicaciones que vayan presentando en el tiempo. Como le decía, no todos se manifiestan igual. Hay algunos pacientes que son muy afectados con esta enfermedad al punto de que necesitan sillas de ruedas, necesitan dispositivos para caminar, para transportarse. Hay otros que son un poco más funcionales. Cognitivamente son pacientes intactos, o sea, son pacientes que pueden tener una vida o desarrollarse la escolaridad y la vida profesional de forma adecuada, pero obviamente no es lo mismo aquel paciente que solo ha necesitado una cirugía que el que ha necesitado múltiples cirugías y así. Pero no es que todos tengan probabilidad de morirse a los 30, 40, 50 años, realmente no es una enfermedad mortal como tal, pero sí afecta la calidad de vida de forma ostensible, teniendo en cuenta que además, entre más tarde se produzca la enfermedad, se produzca el diagnóstico y la evolución natural de la enfermedad da a que vayan perdiendo la audición y vayan teniendo un deterioro cognitivo ya más o menos entre la quinta, sexta década de la vida. Entonces, la invitación siempre va a ser a pensemos esta enfermedad, busquemos. Los exámenes hacen parte del plan obligatorio de la salud, no necesitamos estudios muy sofisticados y desde temprano pongámosle ojo al niño que no está creciendo bien y que se está deformando. Doctora, gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La sacamos de consulta, es la doctora Diana Bello, nefróloga pediatra. Y ¿cómo se pronuncia eso? Epidemióloga. Epidemióloga, vea, la que nos lo explicó.
Doctora, vuelva cuando quiera, esta es su casa. Muchas gracias, claro que sí, cuando ustedes me inviten. Y la invito a ver el Festival Hato Viejo de Cotrafa, que queda ya precisamente en la ciudad de Medellín. Hasta luego. Era el año 1987 en el municipio de Bello, donde sonaron por primera vez los tiples, bandolas y guitarras, haciendo que los aires andinos vibraran al ritmo de pasillos, bambucos y melodiosos cantares de nuestra música. Aquí, en este hermoso lugar, había nacido el Festival Hato Viejo Cotrafa. El Festival Hato Viejo Cotrafa se ha consolidado a nivel nacional como uno de los más importantes, donde proyecta talentos. Cuenta con 4.500 asistentes en promedio durante los 3 días y más de 180 artistas entre compositores, autores, intérpretes e invitados. Jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de julio de 2023 estamos invitados a celebrar el festival en la Universidad San Buenaventura de Bello. Transmisión sábado 15 de julio por Teleantioquia y a través de streaming durante los 3 días del festival. ¡Te esperamos!